Muchas gracias por tu presentación, Salvador. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí en este CONAI 2015. Agradezco un montón, por tanto, su invitación a Rafael y a José. Algunos de ustedes sabrán que yo ya estuve aquí hace un par de años, no es la primera vez que participo en este CONAI. He de confesarles que hace 2 años, la verdad es que yo vine con toda la ilusión a participar en este congreso, a hablar sobre las diferentes líneas de aseguramiento. Me acuerdo que estaba sentado aquí en esta primera fila y nada más empezar el congreso, incluso antes de que Rafael hiciera su inauguración, subió un tipo y empezó a dar recomendaciones sobre qué hacer en caso de un gran terremoto. Empezó a contarnos que teníamos que salir corriendo al punto de encuentro, no utilizar los ascensores, que no cundiera el pánico. Y he de confesarles que a mí eso me produjo un poco de inquietud. Rafael no me contó nada de que iba a haber un gran terremoto cuando me invitó a venir al Congreso. Al final no hubo terremoto, con lo cual todo salió muy bien. Este año he visto que no se han dado esas indicaciones, por lo tanto les doy la enhorabuena por haber acabado con los terremotos en Perú, que ya no es necesario, por lo que parece. Y bueno, dicho esto, como les digo, tengo mucha ilusión de participar en este congreso sobre el tema que presentábamos. Me pregunto si han oído hablar ustedes de Sri Kumar Rao. Sri Kumar Rao es un escritor indio y es profesor de escuelas de negocios. Ha dado charlas magistrales en Princeton, en Stanford, en Harvard. Es un tipo que habla de la felicidad, de cómo buscar el equilibrio personal de las personas, el equilibrio personal nuestro, sí, de las personas, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Y este tipo lo que dice es que para acercarnos a la felicidad hay muchas variables, pero una de las variables fundamentales es aceptar la realidad tal y como es, entenderla y aceptarla. El profesor Rao, por ejemplo, describe este tema. Imagínense que están ustedes en la cima de una montaña, a sus pies un maravilloso valle con verdes praderas, con bosques de álamos y abetos, un río zigzagueante con sus aguas color turquesa que desemboca en un lago, los salmones remontando el río. Todo esto bajo la imagen de unas montañas nevadas, unos picos escarpados, solo rotos por el arco iris que en perfecta semicircunferencia se presenta en el paisaje. Entonces, si nosotros observamos esa realidad, aceptamos que eso es bello, tal y como es. Y entonces eso nos produce una serenidad interior absoluta y nos ayuda a acercarnos a la felicidad en ese momento. Claro, el profesor Rao yo creo que no se debió encontrar nunca con un auditor interno, porque si nosotros estuviéramos ahí diríamos, sí, es bonito, pero veo ciertas oportunidades de mejora. Si desplazáramos ese bosque un poco a la derecha, pues a lo mejor sería más simétrico. Si ese árbol tiene ramas un poco sueltas, constituye un riesgo importante para la seguridad de los trabajadores que puedan pasar, entonces lo cambiaríamos un poco, ¿no? Eso está en nuestra naturaleza, me temo. Pero bueno, bromas aparte, lo que voy a tratar en esta ponencia, y nos metemos ya en harina, es lanzar unas reflexiones sobre nuestra realidad para entenderla, para aceptarla, y que eso nos ayude a ver cómo va a ser nuestro trabajo en los próximos 5 o 6 años, ¿no? Creo que tenía el mando de diapositivas por aquí. Entonces, la ponencia está estructurada en 2 partes. Por un lado voy a hablar un poco del entorno macroeconómico, bueno, más que macroeconómico, el entorno empresarial y el entorno social, y luego posteriormente trataré algunos temas más concretos de la profesión de auditoría interna. Que el mundo está cambiando, todos lo tenemos muy claro. Hemos estado hablando durante el día de ayer, incluso en esta mañana, de todos los cambios. Pensamos mucho en la revolución tecnológica, no es el cambio fundamental que nos viene a la cabeza cuando hablamos de los cambios a los que nos enfrentamos, pero creo que hay muchos otros cambios que también son muy importantes para nosotros como profesionales de auditoría interna. Por ejemplo, ahora mismo estamos, y seguro que todos son conscientes, en la economía de los intangibles.
En 1975, hace 20 años, es que yo nací en el 75, por eso lo digo, bueno, hace 40 años el 83% de los activos de las empresas eran activos tangibles, eran las instalaciones, los productos, las fábricas. Hoy en día, menos del 20% son activos tangibles. El 80% de los activos de las empresas son activos intangibles, son la reputación, la cartera de clientes, la marca, cosas que no podemos tocar. Mi pregunta aquí sería, si ustedes hacen una reflexión de la información que se genera en su empresa, ¿el 80% es información no financiera y el 20% es información financiera? ¿O es más bien al revés? Creo que ahí tenemos un gap importante que tenemos que cubrir. Piensen, por ejemplo, recordarán, el año pasado fue muy sonado en la compra de WhatsApp por Facebook, 19.000 millones de dólares. Una empresa de 55 trabajadores. No tenía nada, era solo una idea y un producto con una cartera de clientes y posiblemente la agenda de direcciones más grande del mundo. Pero 19.000 millones, a 1.000 y pico millones por trabajador, una cosa descabellada, ¿no? Esto es un cambio tremendo al que nos estamos enfrentando. Además, si pensamos, por ejemplo, en las principales empresas, ahora las empresas que tienen más poder en el mundo, pues posiblemente hace unos años nos vendría a la cabeza IBM, General Motors, General Electric, grandes bancos. Ahora, ¿en qué pensamos casi todos? Amazon, Google, Facebook, empresas que pueden tener 10, 15, 20 años de antigüedad como mucho, como muchísimo. La vida media de las empresas se está reduciendo, cada vez todo va mucho más rápido. Y en este frenetismo de la vida de las empresas estamos viendo un cambio también en el entorno. Y esto es algo que se ha acuciado mucho, por lo menos en España, pero yo creo que en otras partes del mundo, también en prácticamente todo el mundo, que es un cambio en los centros de poder de la sociedad, ¿no? La crisis económica genera hace unos años muchos problemas a la sociedad, por supuesto, y la sociedad deposita grandes expectativas en la clase política para que nos saque de esta situación. La clase política, creo que estarán de acuerdo conmigo, no está a la altura de las circunstancias y defrauda las expectativas de los ciudadanos, de los consumidores también. Y entonces la popularidad y la confianza que tienen los ciudadanos en la clase política cae a mínimos históricos. Nunca en la vida la confianza en la clase política había sido tan baja como es ahora mismo. Por lo tanto, los ciudadanos empiezan a confiar menos en los políticos y más en la clase empresarial. Ahora mismo, si el presidente del Gobierno de España habla y da un discurso de cómo van a ir las cosas, pues la realidad es que la gente le cree poco, porque siempre piensa que hay una agenda política detrás, que hay cosas que no está contando. Ahora mismo tiene mucha más credibilidad si un líder empresarial habla y dice cómo cree que van a ir las cosas. La gente cree más a los líderes empresariales que a los líderes políticos, a no ser que seas Donald Trump, claro. Pero hay un cambio de poder también muy interesante, no solo de la clase política a la clase empresarial. En 1980, un futurólogo llamado Alvin Toffler, no sé si han oído hablar de él, este hombre escribió varios libros, al que me refiero se llama La tercera ola, un tipo muy interesante, acuñó el término prosumidor. El término prosumidor, lo que decía este hombre, Alvin Toffler, era que el mercado estaba ya saturado de los productos en masa. ¿Vale? Los consumidores al final, en cierto momento, se cansarían de tanta producción en masa, tanta producción estandarizada y querrían productos más a medida, ¿no? Entonces él hablaba de la customización en masa, ¿no? Esto fue en 1980, hace casi 40 años. Lo que decía es que los consumidores entrarían más en el proceso productivo, ¿vale? para conseguir productos mucho más adaptados a sus necesidades, ¿no? Y la única forma sería eso, que se acercaran más al proceso productivo.
30 y tantos años después, creo que estamos en esa realidad. A través de las redes sociales y de las tecnologías de la información, estamos consiguiendo poder interactuar más con las organizaciones y conseguimos que los productos se adapten más a nuestras necesidades. Y en mi opinión, esto no tiene nada que ver con lo que viene en el futuro, con las impresoras 3D, por ejemplo. Con las impresoras 3D, entiendo que dentro de unos años todos o muchos tendremos una impresora 3D en nuestra casa. Por ejemplo, ya no compraremos juguetes para nuestros hijos, compraremos los planos por internet y crearemos el juguete en nuestra casa. Por lo tanto, podremos adaptarlo a lo que a nosotros nos guste. Y creo que eso es un cambio de paradigma muy, muy importante. La disrupción tecnológica, por supuesto, hablábamos de ello. La divergencia demográfica también es un punto muy importante. Hace poco escuchaba a un embajador de España en una ponencia que hicimos en el Instituto de Auditores Internos de España. Y el tipo decía, si cuando tú bajas a la calle por la mañana no te encuentras nada más bajar con 2,5 chinos de las 10 primeras personas que veas, te estás perdiendo la realidad. Tienes una visión equivocada, porque 2,5 chinos, 2,5 personas en el mundo de cada 10 son chinas, ¿no? Cada vez tenemos un entorno más diverso. Hay muchos artículos que dicen que está rotando, ya no va a haber grandes potencias pensando en grandes países, sino que va a ser la sociedad de las megaurbes. Va a estar Londres, va a estar Tokio, va a estar Nueva York como referencias mundiales, ya no van a ser Estados Unidos, Rusia, China, serán las grandes megaurbes. Eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. Ya hemos hablado de la customización y también me gustaría hablar de un tema muy importante que enlaza mucho con nuestra labor, que es la ética y la transparencia. A mí me hace mucha gracia, supongo que en Perú será igual, en España oímos hablar muchísimo de los jóvenes que se incorporan ahora al mercado empresarial. Ahora estamos todos pensando en los millennials que van a entrar, pero bueno, anteriormente generación X, generación Y. Y en España hablamos mucho de la falta de compromiso de estos jóvenes, que llegan, no tienen tanta capacidad de esfuerzo como teníamos nosotros cuando entramos en el mercado laboral, que no se quieren quedar tantas horas por la noche como hacíamos nosotros. Quizás sea verdad, yo creo que no es falta de compromiso, sino que es un compromiso distinto, porque creo que algo hemos hecho bien. Estos jóvenes lo que tienen son ideales totalmente distintos, ¿no? Entonces ellos valoran mucho más el tema de la ética, la sostenibilidad, la conciliación. Entonces los aspectos éticos, yo tengo dos pequeños de 3 años, mis hijos creo que van a vivir en un mundo en el que es inconcebible que no recicles, a ellos no les entrará en la cabeza que no sea así, que las empresas no sean éticas, no sean transparentes. Mis hijos lo pensaba el otro día, tienen 3 años, mis hijos se jubilarán en el 2060 y tantos. Imaginaos en el 2060 y tantos cómo será el mundo, es como imposible saberlo. O sea, piensas en las películas futuristas, que todos iremos en coches que vuelan y 2060 y tantos, es mucho tiempo para prever, ¿no? Pero lo que está claro es que yo creo que la ética y la transparencia empresarial se está imponiendo. Y eso eso es algo que creo que fomentan los jóvenes, desde luego que sí, pero que es algo que por supuesto se ha trasladado a la gente que tiene dinero, ¿no? Los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, Fondo Noruego, la Iglesia de Inglaterra, que es uno de los grandes inversores del mundo también, Calvert, están teniendo muy en cuenta el tema de la responsabilidad social, el tema de la transparencia, de la ética, a la hora de invertir en empresas. De esto no hay duda. Recientemente, en el último año, yo creo que me he encontrado con 4 empresas, 4 organizaciones, que han creado un departamento de auditoría interna porque el Venture Capital o el fondo de inversión que entró en su capital exigió en el pacto de accionistas que hubiera una función de auditoría interna adecuadamente posicionada. Esto es algo que está viniendo y que esta gente no lo va a dejar pasar por alto, porque tienen un peso muy importante. Entonces, con todo este análisis, a mí siempre me gusta mirar, y les recomiendo que lo hagan, si ustedes no lo hacen, el análisis de riesgos que hace el World Economic Forum todos los años, a principios de año.
Porque es interesante además ver viendo la evolución, ¿no? Este análisis de riesgos hace, por supuesto que hace referencia a riesgos muy macro, riesgos del mundo, de la sociedad en general. Larry comentaba ayer alguno de ellos, como por ejemplo la escasez de agua, ¿no? Que nos parecen cosas muy lejanas, pero son cosas que sin duda alguna nos van a afectar. De hecho, si analizamos este mapa de riesgos uno a uno, veremos que casi todos ellos están afectándonos de una manera o de otra. Tenemos algunos muy cercanos, hablamos de la información crítica, el colapso de la información crítica, hablamos de ciberataques, hemos comentado en todas, Gerardo lo hacía ahora mismo, pero en prácticamente todas las ponencias se ha hablado de ciberataques, hablamos de fraude, de datos, de robos, todos estos están, si ven en la parte derecha y tirando hacia arriba, de alto impacto y alta probabilidad. Entonces, creo que nuestra responsabilidad como auditores internos es que miremos solo las variables macro, no solo las micro, porque creo que eso al final en nuestra organización nos va a afectar sin ninguna duda. Dicho esto, en la próxima, voy a pasar a la segunda parte de la ponencia, en la próxima hora y media, me queda hora y media, ¿no? No, en los próximos 20 minutos trataré de mantenerlo reducido. Vamos a tratar de hablar de un poco de futuro a corto plazo, ¿no? Y para esto, un enfoque que a mí me gusta mucho es el enfoque de los, no sé si se llaman futuristas, futurólogos, son los futurists que dicen los americanos, ¿no? Esta gente no son gente, no se han tenido ocasión de escuchar a un tipo de estos en alguna ocasión, no son adivinos de bola de cristal o que te echan las cartas y que ven cómo van a ir las cosas, ni son superdotados que ven más allá de lo que vemos nosotros. Esta gente lo que tiene es un enfoque metodológico, sistemático y disciplinado, como diríamos nosotros, que lo que hacen es analizar la realidad muy cuidadosamente, separarla en trozos, analizar las consecuencias de las cosas que están pasando, analizar las consecuencias de esas consecuencias y las consecuencias de esas consecuencias. Y al final, con este approach, con este enfoque, pues consiguen tener una visión de lo que podría ser el futuro, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que podríamos aprender mucho los auditores internos también, porque yo estoy muy obsesionado con que tenemos que tratar de mirar siempre adelante, ¿no? Mirar al futuro. Y con estas reflexiones, perdón, creo que estoy golpeando algo. Con estas reflexiones me gustaría contrastar con ustedes cuatro aspectos, cuatro realidades que yo veo desde el observatorio del Instituto de Auditores Internos, que vemos un poco la realidad de hacia dónde evoluciona la profesión. Aspectos que creo que son críticos ahora y aspectos que creo que van a venir en el futuro, ¿no? Y que nuestro trabajo va a acabar yendo por ahí. Claro, cuando hablas de futuro, pues tienes un riesgo, así que me gustaría comunicar oficialmente que no volveré jamás al CONAI, por si he metido la pata en todo lo que he dicho, y entonces me pueden reclamar que no acerte nada, ¿no? No, es una broma. Yo creo que las cosas que voy a comentar son cosas que incluso muchos de ustedes ya están viendo, y creo que merece la pena que reflexionemos un poco en conjunto sobre el tema. La primera de ellas es el equilibrio entre expectativas de la alta dirección y el Consejo de Administración. La alta gerencia del directorio, perdón. Lo estoy viendo cada vez más en España y antes no me encontraba con este problema. Creo, y lo comentaba Gerardo antes, estamos ganando peso en las organizaciones cada vez confían más en nosotros. El problema que veo en este aspecto es que muchas veces las expectativas no son las mismas. Les comento. Larry lo decía también al principio. Esto es una encuesta del CEBOC que ha lanzado el Instituto Global de Auditores Internos, que habla de la alineación del Departamento de Auditoría Interna con el plan estratégico. Bueno, esto es crítico, creo que no descubrimos nada, todos tenemos que ir en la misma dirección y la dirección es la que marca el plan estratégico de la organización. Llama la atención en este gráfico, no sé si lo verán por detrás porque es pequeño,
que en la zona de Latinoamérica es la zona donde hay más alineación de auditoría interna con el plan estratégico, lo cual creo que es una gran noticia. Entonces, todos tenemos claro que tenemos que ir en la misma dirección, que es la dirección que marca el plan estratégico. Pero nos encontramos con un pequeño problema, ¿vale? Es un problema que hemos analizado en un estudio recientemente en el Instituto de Auditores Internos de España, que les invito a que visiten, está abierto en nuestra página web, auditoresinternos.es. Hemos lanzado un estudio que se llama Visión 2020, en el que he basado algunas de las reflexiones que estoy compartiendo aquí. Entonces, en este estudio hemos analizado en una parte las expectativas que tiene de auditoría interna el directorio, o comité de auditoría en concreto, y las expectativas que tiene la alta gerencia. Y no son las mismas. Y eso plantea un problema. Ahí tengo incluido 4 personas a las que entrevistamos, 2 presidentes de comité de auditoría de varias empresas cotizadas en España y 2 máximos ejecutivos, 2 CEOs, 2 CEOs. Entonces, la verdad que nos trasladaron lo que nosotros estábamos viendo. Recientemente he hablado con muchos directores de auditoría interna que me dicen, mira, tengo los recursos muy limitados, la alta dirección está todo el día pidiéndome encargos, vamos a comprar una empresa, queremos que tú hagas la due diligence. Bueno, he hablado con Raúl ayer, no puedes decir que no a ninguna cosa de esta. Vamos a implantar un nuevo sistema de información, quiero que estéis presentes, tengo este problema, tenemos que estar ahí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces estos directores de auditoría interna se encuentran con el problema de que les está quedando poco tiempo para los trabajos de aseguramiento, que es lo que realmente quiere el comité de auditoría. Las exigencias de la regulación actual son tremendas en España y, bueno, Cristina hablaba ayer un poco sobre el tema. Los miembros del Consejo de Administración, del directorio, es que se pueden ir a la cárcel, ahora los administradores, si la empresa no está cumpliendo con determinadas cosas. Entonces, esta gente lo que quiere es aseguramiento, quiere que la auditoría interna les ayude a dormir más tranquilos. Pero la gerencia lo que quiere es que ayuden al negocio a avanzar. Y nuestra percepción, o sea, el hecho de que en la organización seamos percibidos como con gran valor, eso, en mi opinión, depende de los trabajos de advisory, no de los trabajos de aseguramiento, ¿no? Nancy decía ayer en su presentación que el 45% de los directores de auditoría interna esperaba que se iba a evolucionar su trabajo de aseguramiento a advisory. Y yo creo que posiblemente sea así. Pero ¿cómo equilibras eso, cómo balanceas eso con las expectativas del comité de auditoría? No tengo la solución, pero creo que es algo a lo que hay que prestar atención porque si no nos puede generar problemas en el futuro. Este es otro gráfico del CEBOC y pulso de la profesión. Si ven en un estudio las expectativas son las preocupaciones, riesgo operacional, riesgo estratégico, cumplimiento, son muy similares, las del comité de auditoría con la alta gerencia, pero el approach es distinto, porque unos lo que buscan es aseguramiento y otros lo que buscan es que ayudes al negocio. Bueno, ponía algunos comentarios del estudio Visión 2020, donde al final los comités de auditoría lo que quieren es control, incluso control al máximo ejecutivo de la organización. Les recomiendo de verdad que echen un vistazo a este estudio, creo que nos quedó muy bien y nos puede ayudar un poco a pensar en el futuro. La segunda cosa que les quería comentar es algo de lo que hablaba Cristina también ayer a última hora, es la función de cumplimiento. Hace 2 años, como comentábamos antes, estuvimos hablando de la relación de auditoría interna con las distintas funciones de aseguramiento. Entonces, a mí aquí ahora, 2 años después, me gustaría destacar una de esas funciones de aseguramiento, que es la función de cumplimiento, porque creo que está cobrando especial relevancia en todo el mundo, junto con gestión de riesgos, pero creo que cumplimiento es importante. Este gráfico muestra la evolución de las leyes, esto es solo en Estados Unidos, ¿vale? La evolución de las leyes año a año. A todos nos encantan las leyes, nos encanta que haya muchas más leyes que tengamos que cumplir, ¿verdad? Hace 3 o 4 meses me contaba un colega sueco que el 27 de mayo Islandia abolió la ley que permitía matar españoles. En Islandia había una ley que permitía matar españoles vascos.
La ley, sí, es verdad. Pueden verlo en internet. La ley era de 1615, porque los vascos subían a cazar ballenas a las costas islandesas y un sheriff de una región de Islandia dijo, bueno, pues matemos a los vascos que aparezcan por aquí. Muy sensato para aquella época, ¿no? Entonces nadie se acordó de esa ley estaba ahí, entonces hace 3 o 4 meses decidieron abolirla, pero hasta hace 3 meses era legal. Los vascos se pusieron muy contentos porque ya pueden ir a Islandia, ¿no? Entonces hay una cantidad de leyes desbordante, y no solo que la cantidad de leyes es desbordante, sino que creo que ahora mismo hay mucho más interés por parte de las autoridades y de la sociedad en general, y por tanto de las autoridades, en realmente hacer cumplir estas leyes, ¿no? Estamos viendo iniciativas, esto es un recorte de la SEC americana. Desde hace un año más o menos la SEC está pagando recompensas millonarias, y millonarias es de verdad millonarias, en este caso son 3 millones de dólares, a whistleblowers, a empleados de las organizaciones que destapan escándalos o fraudes dentro de la organización. Y no es el primero, esta no es la mayor que veo, de 3 millones de dólares. Esto es un tema interesante, no porque sea una línea de negocio para los auditores internos, intentemos no ir por este lado, pero lo que estamos viendo es que las autoridades realmente quieren que la ley se cumple. Bueno, todos estamos viendo noticias relacionadas con la FCPA americana, ¿no?, que está llegando a todo el mundo, no es solo algo de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, el caso de la FIFA, ¿no? La FIFA la han destapado las autoridades federales norteamericanas. La FIFA, ya saben los americanos que llaman al fútbol soccer, y sin embargo son los que han puesto en marcha todo esto, ¿no? Todo esto genera que estén proliferando en las organizaciones, está proliferando la función de cumplimiento. Y digo la función, no digo departamento con cierta intención, porque a veces esa función de cumplimiento cae dentro de auditoría interna. Algo que en mi opinión no debería ser, pero que por otro lado puedo entender, porque en organizaciones más pequeñas, cuando esta función de cumplimiento es incipiente, puede tener sentido que nazca dentro de la unidad de auditoría interna, comentábamos ayer, Pati, para luego, eso sí, siempre con el objetivo de sacarla en cuanto sea posible, ¿no? Pero es posible que nosotros llevemos el liderazgo. Entonces tenemos un nuevo actor en el aseguramiento, un actor que va a tomar muchísima fuerza, ¿vale? Porque esto, si recuerdan las preocupaciones del comité de auditoría, cumplimiento era la tercera, ¿vale? Le prestan muchísima atención. Entonces van a colocar ahí un profesional, que posiblemente sea un abogado, que sabe muchísimo de leyes, poco de metodología auditora, entonces creo que nosotros tenemos mucho que aportarles a ellos y ellos tienen mucho que aportarles a nosotros, y con lo que nos vamos a tener que llevar bien. Y esto es algo que va a llegar, si no ha llegado ya en algunas de sus organizaciones. Por lo tanto, les recomiendo que presten especial atención y traten con especial cariño al director de cumplimiento de sus organizaciones. Tercer tema. Para mí este es el que me parece personalmente más importante y creo que va a llegar con mucha fuerza. Es la cultura. Y no hablo de la cultura de riesgos, hablo de la cultura ética en las organizaciones. Hemos oído muchos nombres durante el día de ayer de organizaciones que han sufrido escándalos financieros importantísimos. Para preparar esta presentación me puse a sacar algunos logos y digo, pues es que hay millones, y te ponías a rascar un poco detrás y qué es lo que ha pasado en todos estos sitios. En muchas ocasiones eran problemas de cultura. Y es que esto no es nuevo, pero no es que no es nuevo, no, porque esto pasó, decía Larry ayer, con WorldCom en el 2002, que parece que es en el Pleistoceno. Es que en 1494 la banca Medici en Florencia quebró por temas de este tipo, ¿vale? Por un mal uso de los fondos, una mala gestión de los administradores, en 1494 creo. Entonces esto es algo que no es nuevo, ¿no? Pero la gran diferencia, de nuevo, es que las autoridades le están prestando mucha atención a este tema. Estas son unas declaraciones de Christine Lagarde del año pasado en un artículo muy interesante que ponía al mismo nivel el tema de la ética con el tema de los capitales, de la parte financiera.
¿no? Son un poco los intangibles que hablábamos antes, ¿no? Ahora entra en juego lo que es la cultura de las organizaciones, entendiendo la cultura, que no lo comentaba antes, como la forma en que trasladamos los valores de la organización al día a día de nuestras operaciones, ¿no? Eso es lo que yo considero cultura. ¿Quiénes tienen, por curiosidad, con la mano en alto, quiénes tienen en su organización declarados los valores de la organización? Supongo que casi todos, ¿no? O gran parte de ellos. ¿Y quiénes auditan el cumplimiento de esos valores? ¿Alguien lo hace? Yo creo que es algo que estaremos haciendo, sin duda, en los próximos años. Y si no, como no voy a volver, pues no me lo podrán reclamar. Pero me ha cambiado esto de orden, perdón, se me ha colado una diapositiva. Qué pena, bueno, está en la diapositiva que les falta una diapositiva, que pongo dos informes, que supongo que como les enviarán las presentaciones, ahí están con el enlace. El instituto que está tomando liderazgo en temas de cultura es el Instituto Inglés de Auditores Internos, el Instituto de Reino Unido. Ha lanzado un documento que se llama, no recuerdo, Auditing Culture o algo así, que es un documento, está abierto en su página web también, de verdad les recomiendo enormemente que lo lean. Y también hay un documento del Institute of Business Ethics, también del Reino Unido, que trata del papel de auditoría interna en la cultura de la organización. Esto me parece que es crítico y que es lo que vamos a tener que estar haciendo en los próximos años, y esto plantea muchos retos. Para auditar la cultura, a mí se me plantean diversos retos, ¿no? Primero el approach que puedes hacer para seguir eso, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones, sobre todo del sector financiero, en Reino Unido, que ya lo están haciendo, y si analizas los casos, siguen dos enfoques fundamentalmente. Uno de ellos es en todas y cada una de las auditorías que se realizan en el plan de auditoría, meter un apartado de cultura y valores de la organización. ¿Con esto qué hablo? Pues, por ejemplo, si las políticas de retribución son acordes a los valores, si estas políticas de retribución incentivan la asunción excesiva de riesgos o de riesgos poco éticos, ¿no? Eso lo están haciendo muchos, lo de incorporar en todos los trabajos una parte de cultura. Y otra opción es en el plan de auditoría dejar un tiempo para auditar la cultura de forma transversal de la organización y revisar el código de ética, que el código de ética es consistente, es sensato, es trasladado a toda la organización, es comunicado adecuadamente. Efectivamente, si las políticas están alineadas con los valores y con la misión de la organización. Esto es algo que ahora mismo parece como un poco alejado, pero de verdad, yo creo que al final lo vamos a acabar haciendo todos. Esto lo está haciendo ya el sector financiero, y en auditoría interna yo lo he visto durante muchos años. Lo que empieza haciendo el sector financiero se traslada siempre al resto de la gente. Entonces creo que es algo que tienen que tener mucha atención en esto. Claro, esto plantea nuevos retos. Claro, auditas la cultura. ¿Cómo metes esto en un informe? Nosotros que estamos basados en evidencias, que tu percepción es que un plan de incentivos, un plan de retribución variable podría incentivar la asunción excesiva de riesgos. Entonces esto, en mi opinión, creo que cambia un poco el set de conocimientos y habilidades que debe tener el auditor interno. Esto lo comentaba ayer, lo comentaba Nancy, lo comentaba también Hick Park, que me encantó su presentación, pero había una cosa en la que estaba en desacuerdo, porque él decía que para ser líderes teníamos que tener estas habilidades directivas, estos soft skills. Mi opinión es que ahora mismo todo auditor interno, sea líder, toma la decisión de ser líder o de no ser líder, que es lo que planteaba él ayer, va a tener que tener estas habilidades, porque vamos a tener que ser mucho más persuasivos, vamos a tener que convencer a la alta gerencia de que hay unos riesgos que no son tan evidentes como pueden serlo con los que sacamos ahora mismo en nuestros informes, ¿no? Dice Eduardo Punset, es un tipo que a mí me encanta, no sé si le conocen, es un divulgador científico español. Dice que la conciencia es una pequeña parte de nuestro cerebro, pero la intuición es la fuente de conocimiento de miles de años de evolución del ser humano. Entonces, yo no digo que para auditar la cultura tengamos que fiarnos de la intuición, pero sí que es verdad que va a haber un momento que no vamos a tener tantas evidencias como teníamos antes. Entonces, vamos a tener que estar mucho más preparados para defenderlas y para convencer a
a la parte alta de la organización de que esto importa. Esto lo comenta, esta es una entrevista del director de auditoría interna de Rolls-Royce, un tipo muy interesante que habla precisamente de estos temas, ¿no? Él lo que dice es que en sus procesos de selección prefiere un tipo sin tantas capacidades técnicas, pero con buenos soft skills, que ya le formará en la parte técnica, que al revés, ya que esto es muy difícil. Así que les recomiendo que también presten atención a estas cosas. Las organizaciones, sobre todo entidades financieras, están prestando mucha atención a esto. Por ejemplo, leía el otro día un titular en prensa que BBVA el 10% del bonus de los empleados lo destina directamente a prácticas de banca responsable. Por lo tanto, están prestando mucha atención a esto y encima lo están comunicando, porque como decíamos antes, es lo que la sociedad está buscando. La sociedad lo que quiere ver es estas cosas para que la reputación de BBVA crezca. Casi esto lo van a hacer casi todas las organizaciones. Ya si el 90% del resto del bonus es destinado a banca irresponsable, eso ya no lo sé, pero por lo menos el 10% es destinado a banca responsable. Y esto es muy interesante. Porque va, además, y aquí les hago otra recomendación, esto va directamente relacionado con el apetito de riesgo de la organización. O sea, al final, por curiosidad, en sus organizaciones, ¿cuántos tienen formalizado el apetito de riesgo? Veo algunas manos, pero no muchas, ¿no? Esto es algo que vamos a tener que hacer y también yo siempre recomiendo que sea el auditor interno el que tome la iniciativa en estas cosas, porque nosotros somos los que entendemos de riesgos, ¿no? Los que más entendemos de riesgos de la organización. Entonces quería recomendarles un par de documentos de la Fábrica de Pensamiento del Instituto de Auditores Internos de España, de nuevo en nuestra página web en abierto. Y además es que estos documentos no he encontrado nada en ningún idioma en todo el mundo. Entonces creo que es algo bastante novedoso. Es un documento en el que explicamos cómo definir e implantar el apetito de riesgo en nuestra organización. Es decir, todas las organizaciones, todos sabemos que gestionamos riesgos, todo esto es muy nuevo, todo es muy conocido, perdón, y lo hacemos de forma natural, pero que eso esté formalizado y esté definido hasta qué niveles podemos llegar, hasta qué niveles no, cuál es nuestra tolerancia, cuál es nuestro apetito, cuál es nuestra capacidad de riesgo, eso no está tan definido. Entonces, todo eso lo explicamos en este documento y hace un par de meses presentamos la segunda parte porque ese documento se nos quedó como un poco teórico y hemos hecho un business case, ¿vale? Un caso como de escuela de negocios, con una descripción de una empresa y cómo esta empresa define e implanta el apetito de riesgo. Entonces, una de las cosas interesantes de esto, que es por lo que les comento y les sugiero la lectura, es que uno de los factores que consideramos para definir ese apetito de riesgo son los valores de la organización. Entonces, lo que hacemos es poner una lista de riesgos, riesgo de divisas, riesgo operacional, riesgo estratégico, y los cruzamos con los valores de la organización, ¿no? Porque muchas veces el riesgo, como saben, no es solo económico, hay muchos otros riesgos que tenemos que tener en cuenta y que no son asumibles aunque no tengan un impacto económico, como la muerte de un empleado, por ejemplo. Aunque no tenga mucho impacto económico, por supuesto es intolerable que eso pase, ¿no? Entonces, les recomiendo la lectura, porque esto está bastante... aquí están estaba desordenado. Aquí están los informes que les hablaba del Instituto Global de Auditores Internos sobre Cultura, del Instituto de Reino Unido, que también, por lo menos el del Instituto Reino Unido, el azul sí está en abierto, el otro lo desconozco. Pero por favor presten atención a estos temas porque quedan como un poco elevados ahora mismo de nuestro día a día, pero creo desde luego que es algo que va a llegar. Y un cuarto tema, este es el último que voy a tratar, lo voy a tratar brevemente además porque es que yo creo que se ha mencionado en todas las presentaciones que hemos hecho, o si no en casi todas, que es la ciberseguridad, ¿no? Es que está en el top de preocupaciones del Consejo, en el informe Visión 2020 que les comentaba antes que hicimos, ciberseguridad aparece en todos lados. Aunque quería comentar un caso curioso, no sé, ¿quiénes conocen? A ver, ¿dónde está? Perdón. Nada, se me perdió otra. Ashley Madison. ¿Alguien le suena a Ashley Madison? La empresa Ashley Madison. Prometo no decirles a sus maridos o a sus mujeres que la conocen, ¿no? Ashley Madison es la página de citas, yo creo que es la más importante del mundo, especializada en ser infiel a tu pareja, ¿no?
Estos se hicieron en España, se hicieron muy famosos hace unos años porque querían entrar en el mercado español y lo que hicieron fue intentar patrocinar al Sevilla Fútbol Club para que apareciera el nombre en la camiseta y además daban una prima a todos los jugadores del equipo que fueran infieles a sus novias, ¿no? De 20.000 euros creo que era o algo así. Entonces fue muy sonado, el Sevilla no lo aceptó, pero a partir de ahí pues todos conocíamos a Ashley Madison. Bueno, Ashley Madison tiene 37 millones de usuarios en todo el mundo, sobre todo, estén tranquilos, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. En Perú creo que no hay muchos. Y hace 3 semanas, más o menos, unos hackers hackearon la base de datos de Ashley Madison y robaron los 37 millones de registros, con todos los datos personales de 37 millones de personas que quieren o están siendo activamente infieles a sus parejas. Entonces, estos 37 millones de personas, entre ellos, por supuesto, hay cargos políticos muy importantes, del sector empresarial. Estas 37 millones de personas creo que deben estar un poquito preocupadas ahora mismo. Bien, estos hackers no quieren dinero. Lo que han dicho es que Ashley Madison es una empresa totalmente inmoral, que lo que hace no es ético y que tiene que cesar sus actividades. Ashley Madison posiblemente cesará sus actividades. No, a mí no se me ocurre muy poca salida para esto, desde luego. Fíjense el poder que tiene. Además, Ashley Madison ofrecía un servicio que era por $20 borramos todos tus datos, pero era mentira, mantenían los datos en su base de datos, ¿no? Entonces, creo que les tienen pillados por todos lados. Ashley Madison salía a bolsa hace 2 semanas, tenía planificada una salida a bolsa porque iba a salir a cotizar en el mercado americano, lo ha cancelado, por supuesto, y veremos dentro de unos meses, pero mi opinión es que Ashley Madison desaparecerá porque tuvo un problema de ciberseguridad, porque no supo proteger sus datos adecuadamente. Fíjense si es importante el tema de la ciberseguridad. Tu empresa puede llegar directamente a desaparecer. Creo que los auditores internos estamos cobrando cierta conciencia en este tema de la ciberseguridad. De hecho, el hecho que se plantea aquí en todas las ponencias creo que es una buena señal de ello. Pero creo que todavía podríamos hacer muchos más. Recientemente leía un informe de Cisco que hablaba que aunque las organizaciones están avanzando mucho en estos temas, todavía no tienen en general un enfoque integrado, ¿no? Y aunque protegen esta parte y esta otra parte, los hackers todavía son capaces de buscar esos huecos, lo digo sin ser experto en temas de ciberseguridad. Tenemos una ponencia dentro de 2 o 3 horas que será muy interesante escuchar, que creo que pueden encontrar esos huecos de ciberseguridad. Y de hecho, si volvemos al CBOC del que hablábamos antes, vemos, si ven la línea de abajo, es el tiempo que dedican, los trabajos que dedican los auditores internos a temas de ciberseguridad. Y entonces, solo el 20% le dedica mucho tiempo a temas de seguridad. El 17% no dedica nada y el 63% un poco, ¿no? Entonces, en mi opinión, es totalmente insuficiente, ¿no? Y como les digo siempre, mi obsesión es que los auditores internos conozcamos y entendamos esa realidad, como decía al principio, y tratemos de anticiparnos para ir por delante y no ir por detrás, como creo que en mi opinión nos pasó cuando las tecnologías de información irrumpieron con tanta fuerza en el mercado, hace 10 años o 12, creo que los auditores internos nos quedamos un poco detrás. O sea, desde el momento en que las tecnologías de información irrumpieron con tanta fuerza en el mercado hasta que los auditores internos incorporaron las tecnologías de información en sus planes de auditoría de forma recurrente, creo que pasó demasiado tiempo. Entonces no me gustaría que esto pasara de nuevo con esta parte. Bueno, y con esto llego al final de mi presentación. Quería compartir con ustedes una última reflexión a través de una historia, que a mí habrán notado que me gustan mucho las historias. Es una historia que a mí me apasiona, no sé si la habrán oído, es famosa, vamos, no es algo nuevo. Soy un apasionado de la naturaleza, entonces me fascinan los efectos que tuvo la reinserción del lobo en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, en 1995. Tuvo unos efectos tan tremendos como que hasta cambió el curso de los ríos, y me gustaría explicarles un poco por qué fue esto. Como les decía, en 1995 el lobo fue reintroducido en el Parque Nacional de Yellowstone, uno de los más importantes de Estados Unidos,
El lobo se había extinguido 70 años antes. Entonces esta reinserción tuvo un resultado extraordinario en el parque, como les decía, porque llegó hasta cambiar el curso de los ríos. ¿Y esto por qué fue? Fue por lo que, si algunos están familiarizados con estas cosas, o lo que se llama las cadenas tróficas, ¿no? Bueno, les resumiré un poco en qué consiste. En Yellowstone había una sobrepoblación muy excesiva de ciervos, ¿no? Entonces los ciervos tenían totalmente esquilmada la vegetación. A la hora de introducir el lobo, pues los lobos controlaron la población de ciervos, pero lo más importante no fue que controlaran la población de ciervos, sino que cambiaron sus hábitos. Los ciervos ahora estaban amenazados, ahora sí tenían depredadores naturales, y entonces dejaron de pastar en zonas abiertas, dejaron de pastar en los valles, dejaron de pastar en las orillas de los ríos. A partir de entonces, la vegetación en estas zonas creció de manera fulminante. Empezaron a aparecer sauces, empezaron a aparecer álamos en las riberas de los ríos, el césped empezó a crecer mucho, empezaron a llegar pájaros, los lobos acabaron también con los coyotes, por tanto aparecieron conejos, aparecieron liebres, que eran alimento para las rapaces, para otro tipo de aves, y entonces el ecosistema empezó a florecer. Pero lo más importante de todo es que al aparecer los árboles en las riberas de los ríos, aparecieron los castores. Los castores, como saben, son muy aficionados a cortar árboles para construir presas, de forma que crean balsas donde se pueden alimentar, balsas que son muy propensas para nutrias, para anfibios, para peces de otros tipos, para salmones, y balsas que cambian el curso de los ríos. Entonces es extraordinario cómo un grupo de individuos fue introducido en un hábitat que podría ser nuestra organización y produjo unos cambios extraordinarios sin ni siquiera saberlo. Yo cuando pienso en esta historia creo que es muy aplicable a los auditores internos. Creo que nosotros somos un grupo de individuos con un potencial extraordinario que podemos cambiar muchas cosas en la organización si entendemos nuestro entorno. Tal vez dentro de unos años, si hablamos, podamos comentar que el auditor interno, el trabajo del auditor interno que está haciendo en ese momento es revisar si las proyecciones financieras, las proyecciones utilizadas para elaborar el plan financiero de la organización son consistentes con determinadas variables macroeconómicas y su evolución. Tal vez estaremos analizando si como auditores internos estamos dando fiabilidad al consejo de que la información que a ellos les llega para la toma de decisiones es íntegra, pero no la información financiera, sobre todo la información no financiera. Tal vez dentro de unos años estemos verificando si los planes de capacitación de determinadas áreas de la empresa son consistentes con nuestro plan estratégico. Tal vez estemos analizando si los planes de retribución, los planes de incentivos fomentan la asunción excesiva de riesgos y la puesta en peligro de la cultura y los valores de la organización. Pero todo esto, como les digo, es tal vez. Muchas gracias por su atención. Antes de cerrar, me gustaría comentarles, en la diapositiva final ponía mi dirección de Twitter, es una recomendación que hago siempre. No es porque tenga especial interés en que me sigan, es porque siempre me gusta recomendar que utilicen Twitter. No sé si muchos de ustedes lo utilizan. Para mí es la fuente de información y conocimiento más extraordinaria que existe para los auditores internos. Podría decir que el 60 al 70% de las cosas que he puesto en esta presentación me entero a través de Twitter, ¿vale? Con 140 caracteres, noticia, luego si te interesa puedes ir a la siguiente. Si consiguen identificar las fuentes adecuadas de información, de verdad, no piense que es una cosa de jóvenes, que es una cosa solo social, utilícenlo también en el ámbito profesional. Para mí, desde luego, es una fuente de información valiosísima. Gracias.